Buenos días, tardes, compañeros y maestras del grupo del quinto semestre A de preparatoria. Nosotros somos el equipo 1, conformado por Diego Campos, Andrés Alcocer y su servidor Alberto Herrera. Hemos preparado este video acerca de la política y cultura de México y Estados Unidos, dos países completamente distintos pero cercanos. Que lo disfruten. Ok, para comenzar, la pregunta es, ¿qué son? Para empezar con los ejemplos y situaciones actuales de los países, debemos definir exactamente lo que es la política, la cultura y la relación muy importante que tienen estas dos. Comenzamos con la política. Ok, bueno, para comenzar este tema hablaré de la política. Comenzamos con la política. La política es la forma ideológica que centra el poder o un grupo de personas que lideran y velan por las garantías de una población. Por eso la política es la administración de poder que tiene un encargado y sus seguidores. Debe ser tratada con cautela. Actualmente la política posee distintas variantes, dadas las formas de pensar de diferentes pueblos que critican diferentes culturas y estilos de vida, por lo que se podría decir que la política se adapta al pueblo y su cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también a ser parte de una sociedad como miembro que es. Okay. La cultura también se define como ciencias sociales con un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de una generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de la humanidad. Bueno, después que ya hablamos de qué es la cultura y qué es la política, ahora vamos a hablar de las dos en un conjunto. Soy mi compañero Andrés. Ahora vamos a hablar de la relación de la política y la cultura. Tras haber escuchado sus definiciones, nos podemos dar cuenta que existe una gran relación entre la política y la cultura, principalmente porque la política busca satisfacer al pueblo y mantenerlo contento. Y para lograr eso se deben de tomar en cuenta muchos factores de la población, y ahí entra la cultura, las relaciones, las formas de pensar de las personas y de la organización, que puede cambiar completamente la política mediante generaciones. Puede cambiar hasta un país si quiere la cultura, simplemente con su forma de pensar y lo que las personas exigen. Ahora sí, sabemos todo lo que es política y cultura y hasta la relación que tienen. Ahora podemos comenzar a abarcar situaciones y ejemplos actuales de países, que en este caso haremos a México y Estados Unidos, cercanos pero diferentes. Ok, ahora hablemos de México. Históricamente la cultura de México ha tenido un carácter autoritario a pesar de que en el país se han celebrado elecciones libres desde principios del siglo XX. Muchos historiadores consideran que en realidad no se realizaron elecciones auténticamente libres hasta el año 2000, cuando la presidencia la ganó Vicente Fox, del Partido Acción Nacional. Desde la Revolución Mexicana hasta ese año el gobierno estuvo sin interrupciones por miembros del Partido Revolucionario Institucional, quienes no tuvieron reparo en usar métodos fraudulentos para asegurar su permanencia en el poder. Desde aquí sabemos que México ha sido un país en toda su historia y democracia, entre comillas, ha sido mal vista por el pueblo. Incluso en años recientes se han producido ciertos sobresaltos. Andrés Manuel López Obrador, del Partido Revolución Democrática, fue candidato presidencial en las elecciones del 2006, obteniendo, de acuerdo al organismo electoral, el segundo lugar con una diferencia del menos de 1% respecto al ganador, Felipe Calderón. López Obrador declaró que se cometió fraude en su contra en la elección y ha mantenido su impugnación sobre los resultados, aunque el organismo electoral estableció que no hubo fraude. Aquí comienzan los problemas socioculturales, marchas contra la corrupción, el constante odio hacia los partidos líderes y hacia el mismo, odio de ciudadanos debido al partido político que apoyan y defenderlos. Los mexicanos en sentido político han sido caracterizados por el gobierno como personas que se dedican a robar, a ganar dinero de los demás, y eso está mal, ya que es un pensamiento muy común entre todos. Esto ha sido debido a las corrupciones, como ya he dicho, problemas culturales como la matanza de Tlatelolco, la de estudiantes de Ayotzinapa y muchos más problemas de gobierno. En pocas palabras, los mexicanos tienden
a echarle la culpa al gobierno. Y por parte es cierto, ya que está comprobado todas las falsas promesas y robos que han hecho. Pero provoca esto un mexicano. Está en el poder. Y coherencia. Somos iguales debido a la cultura en la que hemos crecido y por eso debemos cambiarlo poco a poco y dejar ese conflicto entre gobierno y personas. Simplemente esforzarnos y demostrar que se puede sin ellos. Bueno, después de que hablamos de México, ahora hablaremos de Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos ha sido una prueba durante más de 236 años, la democracia, los temas de interés y las fuertes preocupaciones que fueron afrontadas en los primeros años continúan siendo abordadas y resaltadas en la actualidad. El gobierno fuerte frente al gobierno débil, los grupos de derechos individuales frente a los grupos de derecho, el libre mercado frente al comercio y empleo regulado, el apoyo a otros países frente al aislacionismo. Las expectativas de la democracia estadounidense siempre han sido grandes, aunque la realidad a veces haya decepcionado. A pesar de los fracasos, la nación ha crecido y florecido durante un proceso recurrente de ajustes y concesiones. En este lado del mundo podemos observar que es todo lo contrario en México, ya que las personas y su pensamiento social, cultural y la historia de su país hace que todos los ciudadanos piensen que su gobierno y lo que ha pasado a lo largo del tiempo nos hace personas valientes e innovadoras. Los ciudadanos entre sí, debido a los pensamientos antiguos y formas de ver las cosas, hace que se peleen entre ellos, pero con el gobierno no tienen ningún problema debido a su eficacia y todo lo que les otorgan. En resumen, podemos ver a un país contento con su gobierno y política, pero no del todo contento o del todo rico en cultura debido al exceso de conformidades y pensamiento cultural de las personas que cambian de manera tonta a lo largo de los años. Un ejemplo es el racismo contra las personas de color, ya que antes en Estados Unidos se tenía la costumbre de esclavizar a las personas por ser de color. Ahora, cualquier atentado o insulto hacia una persona de color puede ser totalmente visto como algo ilegal o incorrecto. Y a esto me refiero con los problemas culturales antiguos y las personas que lo siguen haciendo. Ese es un claro ejemplo de lo que es Estados Unidos. Ok, México y Estados Unidos. Después de haber leído y escuchado la política, la cultura y las diferencias de estos dos países, podemos comenzar con la comparación, que no es muy difícil, ya que es completamente distinto. Mientras un país tiene problemas culturales con su gobierno, pero no con la gente, el otro pelea con la gente y no por la cultura, pero están satisfechos con el gobierno. El sistema político de un país depende de la cultura y de la gente, todo debido a la demanda y lo que la gente quiere. Debemos reflexionar acerca de quiénes somos y cómo podemos mejorar nuestro país antes de que alguien que no sepa quiénes somos ni nuestra cultura intente hacer algo que la política, ni está al constante cambio. No es la misma que antes y ni será la misma después. Todo esto es debido a la evolución del pensamiento y forma de actuar del ser humano. Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras y maestra por haber tenido tiempo para ver este video. Buenos días.